Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Muy buenos días, queridos jóvenes de la parroquia San Miguel Arcángel de San Miguel Acatán. Tengan ustedes pues este saludo de parte de Sor Toti. Mi nombre correcto pues es Sor Rosa María del Santísimo Sacramento Martínez y cariñosamente pues me dicen Sor Toti. Agradezco la invitación del hermano Rolando por haberme invitado a participar a esta primera convivencia que ustedes tienen, ¿verdad? Y me alegro por ustedes que están buscando al Señor y que ustedes quieren conocer, pues tener un acercamiento más con Jesús, y a través pues de un compromiso dentro de la parroquia, dentro de su grupo juvenil, ustedes pues quieran sentirse más cerca del Señor. En esta oportunidad pues estamos tratando la manera de desarrollar temas como el Papa nos lo ha pedido, el año de la misericordia. Y el tema central de esta mañana es misericordia quiero y no sacrificios. Tema que estaremos escuchando siempre a lo largo de este año. Hemos estado pues preparándonos ya con la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró hace un mes más o menos, o unos días, y pues queremos centrarnos en esta oportunidad sobre este tema: misericordia quiero y no sacrificios. Yo quería explicarles un poquito que Dios en su infinita misericordia nos ama con amor eterno, y esto lo podemos encontrar en Jeremías 31:3. Las palabras de la encíclica de San Pablo II, que escribió hace muchos años, se llama Rico en Misericordia, y dice así: el hombre alcanza el amor misericordioso de Dios, su misericordia en cuanto él mismo interiormente se transforma en el espíritu de tal amor hacia su prójimo. Quiere decir esto que el amor que nos alienta a través de su espíritu, y este amor tiene que ser compartido, comunicado a través de nuestro prójimo. La palabra misericordia significa pues poner o fijarnos en la miseria del otro, en el sufrimiento del otro, en aquel que no tiene alivio en su dolor, aquel que está sufriendo moralmente o que tiene una enfermedad incurable, y uno pues tiene que sensibilizarse a la debilidad de los demás, al sufrimiento del otro. Pues como siempre hemos estado hablando de la misericordia, misericordia pues es aquel gesto caritativo que vas a tener con los tuyos, con los más cercanos en tu familia, en tu hogar, con tu papá, con tu mamá, tus hermanos, tus tíos. Quiero decirles esto porque muchas veces nosotros pasamos desapercibido la necesidad de otras personas y no nos damos cuenta porque nos estamos fijando en nosotros mismos. Ahora quiero explicarles un poquito sobre lo que quiere decir la palabra sacrificio. Como el tema es misericordia quiero y no sacrificios, entonces son dos palabras muy fuertes que Jesús nos habla aquí en una cita, que les voy a dar su cita. Espero ustedes hayan traído su apunte y su Biblia para poder confrontar lo que yo les estoy diciendo. Aquí en mi resumen que hice, la virtud que inclina a compadecerse de las miserias ajenas es la misericordia. Pero la palabra sacrificio, ¿qué quiere decir sacrificio?
Sacrificio pues quiere decir una ofrenda a Dios en señal de homenaje, de expiación, un trabajo difícil, una cosa costosa, someterse a una penitencia o a un esfuerzo. Sacrificarse puede ser sacrificar un tiempo, sacrificar pues un deseo, sacrificar una necesidad por el beneficio de los demás. Pues aquí mismo nosotros muchas veces nos sacrificamos por el Señor, hacemos esfuerzos o nos limitamos en cualquier situación para poder agradar a alguien. Pues ahora nos toca verlo desde este punto de vista, sacrificarnos por el Señor. Como este tema tal vez ustedes lo puedan entender un poco más sencillo, se los voy a explicar así un poquito más cercano a ustedes. En Mateo 9:13 dice: aprendan lo que significa la palabra de Dios. Más me gusta compasión que el culto, pues vine a llamar a los pecadores y no a los justos. Dice. Jesús aquí nos habla de que a Él lo que le interesa es que nosotros seamos compasivos más que cumplidores de leyes o cumplidores de disciplinas. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser que en la calle vas corriendo porque te toca tu coro, que tienes que ir a cantar a la iglesia, y una persona pobre, un necesitado te habla y tú ves que, o va un ancianito y tú ves que este ancianito necesita pasarse la calle. Como tú vas apurado porque tienes que estar cumpliendo con tu horario, con la puntualidad de ir a misa, y pues a ti te da lo mismo y te es indiferente ver a un anciano y no le ayudas a pasar la calle. En esto podemos también centrarnos en el Evangelio del Buen Samaritano. ¿Qué es mejor? Pues ofrecer muchas caridades, ofrecer espontáneamente servicios generosos que un cumplimiento de leyes o de normas. A mí me gustaría que ustedes, leyendo pues más despacio la lectura esta que les estoy explicando en Mateo 9:13, que el mismo Señor nos invita a que aprendamos qué significa esto. Más me gusta compasión que el culto, pues vine a llamar a los pecadores y no a los justos. Pues nosotros estamos en la línea de ser pecadores y nosotros nos sentimos pues limitados delante de Dios, pero haciendo caridades, haciendo obras de amor, de servicio hacia los demás, pues eso es lo que le agrada a Jesús. Jesús quiere obediencia, dice, y conocimiento de Dios. Él está diciendo que es misericordioso, pero que a medida que se le conoce más y más, su misericordia se hace más palpable. Esto lo encontramos en Mateo 23 al 24. Jóvenes, hoy Jesús quiere tu obediencia. Hoy Jesús quiere tu cambio de mentalidad, la renovación de una mente. No seamos egoístas, no seamos orgullosos, no seamos indiferentes. En la iglesia somos una cosa y en casa somos otra cosa. En la casa pues respondemos mal, no obedecemos, mentimos, y pues eso no le agrada al Señor. Lo importante es que nosotros tengamos un conocimiento más del Señor en su humildad, en su sencillez, en la manera como Jesús tiene un corazón misericordioso hacia los demás. Si ustedes se dan cuenta, en todos los pasajes del Evangelio solo hay actitudes de generosidad, de bondad, de ternura de parte de Jesús. Esa es la característica que Él tiene, que Él es un Jesús cercano, el Hijo de Dios cercano. O sea, la misericordia de Dios a través de Jesús. En sus hechos Él vino a sanar enfermos, a expulsar demonios, hace milagros extraordinarios, resucita muertos, sana a los paralíticos, resucita a la jovencita, la pequeña Talita Kum. En fin, hay tantos gestos de Jesús dignos de imitar. Así es de que a través de esta pequeña prédica yo quiero a ustedes hablarles también un poquito de
como el Señor también habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto lo encontramos en Mateo 5:7. Estas pequeñas reflexiones nos acercan más pues al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesús. Y como estamos hablando pues de ser misericordiosos, ojalá ustedes en esta oportunidad aprendan un poquito de lo que es uno tener esa ternura, esa bondad con tu prójimo. Ya se los volví a decir anteriormente, en la casa es donde tenemos que empezar a ser misericordiosos, a tener gestos de cariño, sonreírle a aquel que está triste, sonreírle a aquel que incluso está amargado o está preocupado porque tiene algún problema. Ahí es donde se pone en práctica la misericordia. También quiero explicarles un poquito sobre cómo ofrendar uno su vida a través de, por decirles, un servicio, a través de una llamada divina que es la vocación a la vida consagrada. Puede ser que el Señor te esté llamando a servirle más de cerca, puede ser que también Él te llame al sacerdocio, o puedas tú realizarte como un religioso, también como un laico consagrado. Y muchos jóvenes pues quieren servirle al Señor, pero no encuentran la manera como ofrendar su vida. Tienen la inquietud allí, pero nadie les explica o nadie les puede aclarar o discernir una llamada auténtica. Y ofrendarse pues al Señor es parte del sacrificio de lo que estamos hablando, es sacrificar tu vida, tu tiempo, toda tu persona, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, todo se ofrenda al Señor. Y eso es también parte de la vida de sacrificio. Más adelantito les voy a explicar sobre lo que la Iglesia también nos enseña a través de las obras de misericordia. Volvemos dentro de un momentito y luego explicamos lo que les estoy diciendo. Bueno, queridos jóvenes, estamos continuando con esta preciosa charla, Misericordia quiero y no sacrificios. Y les estaba explicando pues cómo poder nosotros ser misericordiosos con prácticas sencillas, prácticas pues sí que no se requieren tanta ciencia. Y yo quiero explicarles que a través de la Iglesia nos explica y nos enseña a través de la catequesis, cuando recibimos la catequesis de primera comunión, incluso hasta la catequesis para confirmarnos, que hay dos clases de obras de misericordia, las obras de misericordia corporales como las obras de misericordia espiritual. Yo voy a explicarles así algo en breve lo que significa cada una de estas obras. Las obras de misericordia corporales pues son un poquito más prácticas. Dar de comer al hambriento. Si en nuestra casa pues tenemos suficientes alimentos, pues compartir con aquel vecinito que no tiene nada que comer. O si dentro de tu hogar, tu familia cosecha algunas verduras o cultivan hierbas, hortalizas, lo que sea para consumirlo, pues compartir con aquel que no tiene. Si te buscan, pues ahí es un pobre que ande pidiendo un pedazo de pan, pues no negárselo. Compartir lo que hay en casa. La segunda obra de misericordia es dar de beber al sediento. Siempre hay personas que van en la calle, van por ahí mendigando y pues sí, te llegan a pedir un vaso de agua, pues hay que darlo, ¿verdad? Hay una gente que va cansada, un anciano que va cansado por allí, pues no negar un vasito de agua. Incluso si hay una visita que llega, aunque no tengas un vasito de agua fresca, de limonada o lo que sea, pues aunque sea un vaso de agua, ofrecer al caminante o al peregrino.
La tercera obra de misericordia es vestir al desnudo. En casa pues a veces tenemos mucha ropa acumulada, ropa que ya no usamos, y es bueno compartir ropa que sí sea digna de poderla regalar o compartirla, o hacer bolsas de ropa que ya no te quede y compartirlo con personas que lo necesitan, ir a un asilo y llevar pues bolsas de ropa buena, en buen estado, claro que sí, ¿verdad? Hay que compartir con lo que tenemos. La otra obra de misericordia es visitar a los enfermos. Hay mucha gente que está sufriendo enfermedades incurables, una persona que le acaban de hacer una operación y uno se entera de que está malito, o una persona incluso hasta que pueda tener una depresión y no sale de casa, que esté sufriendo tristeza, pues hay que ir a visitarlo, animarle y alentarle y llevarle siempre algo, ¿verdad? Lo que uno tiene, compartir unos juguitos, unas bolsas de agua o papel higiénico, qué sé yo, cuánta cosa se puede compartir visitando a un enfermo. Alojar al que no tiene casa y al peregrino, dice. Pues hoy en día esto es un poquito más complejo, ¿verdad? Y más difícil porque la situación ahora aquí en Guatemala hay mucha delincuencia, hay mucha maldad, y uno fácilmente no se puede fiar de una persona que incluso puede ser desconocida y tú no te atreves a darle un alojamiento, ¿verdad? Sí, pues claro, hay vecinos o amigos que vienen de lejos, pues cederle pues tu cama, llegar y que llegan a buscarte y uno pues puede compartir pues sí, tu techo. Siempre y cuando alguien llegue desconocido, si hay posibilidades económicas dentro de lo que es tu círculo familiar o social, si hay una persona que te pide alojamiento, pues dale un dinerito para que se vaya a alojar, alguna pensión, si tú tienes una cierta desconfianza, porque hoy en día se oye decir que llegan forasteros por ahí a pedir posada a casas y arrasan con las cosillas que hay en casa. Entonces uno tiene pues ese cierto prejuicio o esa desconfianza. Pues no, ni faltas tú y colaboras, ¿verdad? Dándole un dinerito para que pueda alojarse en un hotelito modestamente. La otra obra de misericordia es visitar a los presos y redimir al cautivo. Hoy en día esta situación también de las cárceles, ¿verdad?, que están llenas, porque en Guatemala lastimosamente pues no hay valores y mucha gente está mal formada, mal educada, y el hecho de que hay mucha gente en esos lugares es porque en realidad en casa no se les ha educado. Hay gente que no se, dentro de lo que es el ambiente de niñez, nunca se les corrigió que no se debe de robar, y mucha gente pues está ahí por estas causas, ¿verdad?, por llevarse lo ajeno, y son situaciones reales que se viven aquí en Guatemala. Y las cárceles pues también están llenas de muchas personas que también injustamente están ahí pagando una pena. No nos toca a nosotros juzgar esta parte, el Señor sabrá, ¿verdad?, porque estas personas están ahí pagando su deuda, su condena por algo que han hecho. Pero es bonito ir a visitar una cárcel y llevar algunas bolsas ahí de dulces, chocolates o hacer dinámicas con ellos. Ustedes en grupo pueden organizarse y una tarde pues ir a visitar a los presos, llevarles un pastelito o algo ahí para que ellos puedan pasar una tarde muy buena, amena, siempre llevándoles el toque del Evangelio, que hay esperanza para estas personas que están en ese lugar, y hablarles también de esa libertad interior que cada uno tenemos y que gozamos, ¿verdad? La libertad de ser hijos de Dios, amados por Dios. Entonces ahí les voy yo dando unas pinceladitas para que ustedes puedan aprender cómo ejercer pues las obras de misericordia. La séptima es enterrar a los muertos. Pues ya sabemos que cuando nos enteramos de que fallece alguien, un conocido, un amigo, un familiar, pues uno se conduele y se sensibiliza a esa pérdida, ¿verdad?, con los familiares.
Es bueno ir a dar el pésame, a sentirse unido al dolor de estas personas que están pasando esa etapa de sufrimiento. Y acompañar pues al entierro, a la misa de cuerpo presente, incluso pues dar una ofrenda a los familiares de los que han fallecido. Estas son en sí las obras de misericordia corporales. Ahora vamos a hablar de las obras de misericordia espirituales. Pues la misma palabra lo dice, son más asequibles a hablar o a mostrar tu sensibilidad a través del Espíritu Santo, a través de que tú te sensibilizas con estas personas y vas a tratar la manera pues de que lo que tú sabes lo vas a compartir. Es la primera obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Y si estás en el colegio, en la universidad, los que dirigen esta convivencia, puede ser que a través de sus conocimientos ustedes pueden enseñar, no ser egoístas, compartir lo que uno sabe. Si sabes un poco, se te da más la matemática o se te da la física y le enseñas a aquel que le cuesta, a aquel que no entiende, pues eso es una obra de misericordia, enseñar al que no sabe. La segunda obra de misericordia es dar buen consejo al que lo necesita. Pues siempre yo digo eso, que cuando una persona te pide un consejo, pues está bien darlo, ¿verdad? Pero si no te lo piden, pues tampoco, ¿verdad? Uno tiene que ser un poquito más prudente en esto, porque hay personas que no aceptan que se les dé un consejo. Entonces es mejor que la persona que se te acerca te pide, mire, ¿qué me dice usted? ¿Qué me puede orientar? ¿Cómo puedo solucionar este problema? Pues espontáneamente tú le ayudas, ¿verdad? Pero no es recomendable, mira, te voy a dar un consejo. No, eso yo lo siento que es como imponer tu idea, ¿verdad? Entonces es bueno ser un poquito prudentes en esto, dar el consejo al que lo necesita y te lo está pidiendo. Tercera obra de misericordia es corregir al que se equivoca. Esto sí es un poquito más complejo de ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque a veces somos muy orgullosos o somos muy soberbios o soberbias y no nos gusta que nos corrijan. E incluso si te corrige mamá, te corrige papá, uno se pone altanero y se pone ahí prepotente, que no quiere aceptar la corrección o lo que te estén diciendo. Entonces es importante pues uno saber corregir como también aceptar la corrección. Cuando se le hace a uno una corrección, lo más mínimo que tú puedes decir es gracias porque me está corrigiendo. O Dios se lo pague por esta corrección o por lo que usted me está haciendo ver. Es muy bonito pues uno acatar una corrección y agradecerla, ser uno agradecido, porque cuando te corrigen es porque quieren el bien para tu vida, el bien para ti mismo o misma. La otra obra de misericordia espiritual es perdonar las injurias. Esto es un poco más difícil todavía. Perdonar a aquel que te ofende, perdonar al que te ha herido, al que te ha lastimado. Pero como el Señor nos lo pide, nosotros tenemos que ser obedientes, obedecer al Señor en lo que Él nos está diciendo, nos está pidiendo. Perdonar es una decisión tuya, ¿verdad? Porque si tú dices que a mí no me nace perdonar, dice, no es que te nazca, es que nunca te va a nacer perdonar. Tienes que tomar la decisión y la voluntad tuya propia de perdonar y de condonar pues la deuda o la ofensa que se te ha hecho. Y pasan años y uno ahí con ese sentimiento negativo, que te hirieron, que te lastimaron, es que yo no perdono. No, ya que se pasen las cosas y no es bueno estar reteniendo ahí, ¿verdad? No es bueno ni es correcto de que andemos en las cosas del Señor y nosotros no practicamos el perdón. Ahí esto se lo dejo más personalmente, ustedes trabájense por no ser rencorosos. Porque entonces, ¿qué andamos haciendo? No estamos haciendo nada. Si rezamos todos los días el Padre Nuestro y decimos, Padre, perdónanos
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si tú no perdonas, pues tampoco reces el Padre Nuestro jamás, porque no tiene sentido hacer. La otra obra de misericordia es consolar al triste. Ya habíamos hablado un poquito de esto anteriormente. Hay muchas personas que sufren problemas emocionales, problemas morales. Hay gente que fácilmente se entristece por cualquier circunstancia que esté viviendo en su realidad. Y hoy en día pues se maneja mucho lo de la depresión. Hay gente que vive deprimida, que vive triste, que vive amargada, que vive desconsolada, que no le encuentra sentido a su vida. Si ustedes en alguna oportunidad conocen algunas personas que estén pasando una situación de tristeza, hay que ir a consolar, hay que ir a animar, a hacerles ver que la vida es linda, hablarles cosas positivas para que estas personas puedan salir de esa situación de tristeza. La sexta obra de misericordia: sufrir con paciencia los defectos de los demás. Aquí también esto es un poquito también más de tolerancia. Muchas veces pues uno no acepta los defectos de los demás, pero sí uno quiere que le acepten los suyos. Y es importante saber, entender cómo es que uno tiene que tener esa paciencia. Los defectos de los demás pues sí son limitaciones de los demás, y también uno, igual que ellos, tiene sus propias limitantes. Y yo sí quiero que acepten las mías, pero yo no acepto la de mi prójimo. Entonces es bueno autoconocerse y autovalorarse, que también tanto eres tú flojo y débil como los demás. La otra última obra de misericordia es rezar por los vivos y por los difuntos. En la obra de misericordia corporales hablamos de enterrar a los muertos, pero aquí esta última nos dice rezar por los vivos y por los difuntos. Es un deber de cristianos elevar oraciones, rezos, ofrecer eucaristías por el alma de los difuntos como también de los vivos, dice aquí. Entonces, si se te pide o alguien te dice, mire, ore por el alma de tal persona, pues uno con gusto y con gozo lo hace y ofrece al Señor pues todo tipo de oración, ya sea que las personas se encomienden a tus oraciones, los que estén vivos, como también personas que ya no estén con nosotros. Para concluir, aquí ya casi termino este tema tan bonito. Quiero decirles a ustedes que como Dios es misericordioso y Él es la fuente de la misericordia, el amor y la misericordia es la misma vida de Dios dentro de nuestras almas, de la tuya y de la mía. Entonces hay claves para ser uno misericordioso, y yo quiero darles aquí unos tips para que ustedes aprendan un poquito más prácticamente. Tal vez lo piensen, lo examinen, cómo andan ustedes con su misericordia. Y a través de lo que yo les voy a explicar aquí, ustedes se autoevalúan y van viendo si ustedes realmente practican la misericordia. El primero es, si amamos a Dios, debemos ser misericordiosos con los demás. Entonces ahí se va a notar si en realidad tú amas tanto a Dios para poder irradiar ese mismo amor hacia los demás. Por ese amor que tú mismo recibes del Señor, tienes que darlo y compartirlo. El segundo, misericordioso es querer el bien del otro. Como decía, no podemos ser orgullosos, envidiosos, soberbios, altaneros. Tenemos que ver en el otro y gozarnos del bien del otro. Ahí estás practicando tú también ser misericordioso. Misericordioso es comprender y no rebajar al otro. Si es que como yo soy el dirigente del grupo, ustedes tienen que obedecerme a mí porque yo soy el que mando. No.
todos somos iguales a los ojos del Señor y no podemos nosotros estar rebajando la autoestima del otro, humillándolo y diciéndole cosas feas, ridiculizándolo con palabras o acciones, con gestos. No, eso tenemos que irnoslo quitando dentro de lo que es en nuestra convivencia fraterna. No hacer sentir mal al otro. Ahí estás practicando tu corazón misericordioso. La otra es, la quinta creo que es, ser misericordioso es fijarse más en lo bueno que en lo malo. Ustedes conviven cierto tiempo en sus reuniones, no estemos achacando los defectos del otro. Esto va siempre en la misma dinámica de lo que es las obras de misericordia. Si se dan cuenta, son ideas que yo puedo ir dándoles a ustedes. La sexta es, ser misericordioso es tratar con respeto y delicadeza y tolerancia. El respeto. Entre ustedes mismos tiene que existir mucho respeto. No faltarse al respeto con lo mismo, con palabras feas, con faltas de caridad, con la delicadeza y el buen trato con los demás. Ser delicada con las chicas y las chicas darse su lugar con los chicos. Entonces aquí entra pues la delicadeza y la tolerancia, lo que hablábamos, ser pacientes y aceptarnos unos con otros, como es nuestra forma de ser, con nuestro carácter. La octava dice, ser misericordioso es saludar con educación a tus mayores. Pues un gesto, una sonrisa, un saludo sincero, eso sí, una manera de acercarte al otro con educación, con amabilidad, con un detalle de atención. Todo esto entra dentro de lo que es tener un corazón misericordioso. Si en un caso tú ves que alguien tiene una necesidad en la calle, pues tú corres atento a esa necesidad. Si a alguna persona se le cae algo, tú corres a recogerlo. Eso es tener gestos de misericordia. Y son cosas sencillas, no son cosas del otro mundo. La novena dice, ser misericordioso es ofrecer en silencio y con espíritu agradecido las correcciones de sus padres. Aquí está más difícil esto. ¿Cuándo vas a callar cuando papá y mamá te corrigen? O tú te pones, no, que no es así, que no. Con silencio, obedecer con humildad lo que se te está corrigiendo, porque además de que tú lo estás cometiendo un error y por encima te vas contra la razón, eso no es ser uno misericordioso. Uno tiene que tener misericordia también hasta con sus padres. La décima, ser misericordioso es no olvidarme que cada persona es santuario sagrado donde habita la Santísima Trinidad. Miren, este es el círculo cerrado de todo esto que estamos hablando en esta mañana. No me puedo olvidar que cada uno lleva dentro de sí, porque somos templo del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto pues encierra un amor profundo y un respeto a la otra persona. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo que esta persona lleva dentro de sí a la Santísima Trinidad, pues yo tengo que ser reverente, no faltarle al respeto, hablarle con educación, sabiendo que dentro de esta persona habita la Santísima Trinidad. Esto es pues la pequeña charla que yo he querido compartir con ustedes. Tal vez es un poquito sencilla, tal vez ustedes esperaban otra cosa mejor, pero es lo que el Señor pues me ha regalado a través de este compartirles. Gracias por ponerme atención, gracias por invitarme. Al hermano Rolando le agradezco y hasta en otra oportunidad pues que podamos hablar. Yo les agradezco otra vez de esta manera como ustedes también me hacen sentirme un poquito misericordiosa. Gracias y Dios se los pague a todos, que el Señor les bendiga, que tengan un buen día. No a los justos, misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos,
no a los pecadores.